La encuesta Colombia Opina también reveló que la mayoría de los encuestados entendió como una amenaza las declaraciones del presidente Juan Manuel Santos sobre el regreso a la guerra urbana de las FARC y el aumento de impuestos si no se aprueba el plebiscito. Además, 8 de cada 10 ciudadanos creen que las FARC no entregarán todas las armas y el 71% no está de acuerdo con que hagan política. Veamos esos resultados. A pesar que de cada 10 personas, casi 6 recibieron como positivo el acuerdo sobre el fin del conflicto firmado el pasado 23 de junio, la encuesta Colombia Opina evidencia que el país sigue polarizado frente al proceso de paz. A la pregunta: ¿usted se siente optimista o pesimista de que diálogos llegarán finalmente a un acuerdo de paz y que la guerrilla se desmovilizará? Optimista 47%, pesimista 52%, no sabe no responde 1%. De acuerdo con la evolución histórica, el optimismo de los colombianos frente a que las conversaciones de paz lleguen a un acuerdo final creció 15 puntos, aunque aún sea mayor el promedio que se siente pesimista. También la mayoría de los encuestados cree que los líderes de las FARC deben pagar con cárcel sus delitos y que no pueden participar en política. A la pregunta: ¿estaría usted de acuerdo con que el gobierno acceda a que los líderes de las FARC no vayan a la cárcel o, por el contrario, cree que deben pagar sus delitos e ir a la cárcel? Deben pagar por sus delitos e ir a la cárcel 84%, que los líderes de las FARC no vayan a la cárcel 11%. ¿Estaría usted de acuerdo con que los líderes de las FARC puedan participar en política y presentarse como candidatos a elecciones populares o, por el contrario, que no puedan participar en política? Que no puedan participar en política y presentarse a elecciones populares 71%, que puedan participar en política y presentarse a elecciones populares 27%. La más reciente encuesta Colombia Opina también le preguntó a los colombianos su percepción frente a la refrendación de un acuerdo final. A la pregunta: ¿está de acuerdo o en desacuerdo con que la firma de la paz debe ser validada por los colombianos a través del voto popular? 84% de acuerdo, 15% en desacuerdo, 1% no sabe. De los 3 mecanismos de participación ciudadana con los que cuenta la Constitución, el presidente Juan Manuel Santos optó por el plebiscito para refrendar los acuerdos. La normativa aprobada en el Congreso en diciembre pasado es estudiada por la Corte Constitucional. El estudio de opinión también consultó la percepción de los colombianos frente a este tema. A la pregunta: en caso de que sea convocado un plebiscito para que los colombianos refrenden la firma de la paz, usted 36% votará sí a los acuerdos firmados con las FARC, 25% votará no a los acuerdos firmados con las FARC, 36% no votará, 3% no sabe, no responde. Los colombianos también opinaron sobre las recientes declaraciones del presidente Santos sobre un aumento de impuestos y sobre el recrudecimiento de una guerra urbana en caso de que fracasen los diálogos o no se apruebe el plebiscito. Del total de los encuestados, ¿usted cree que esta declaración fue? 59% señaló que se trata de una amenaza para que los colombianos firmen el plebiscito por la paz. El 37% dijo que no fue una amenaza, simplemente estaba informando las consecuencias de no lograr un acuerdo con las FARC. Frente a la polémica por sus declaraciones, este jueves el mandatario aseguró que no se trató de una amenaza. Lo de la amenaza nunca fue amenaza, es simplemente decir la verdad. Y la verdad es que cada vez que se han roto los procesos de paz, se ha incrementado la guerra. Vamos a analizar ese punto, Juan Esteban Lewin. En ese momento la Corte Constitucional está haciendo un estudio de constitucionalidad precisamente de la eventual legalidad de este plebiscito que posiblemente será el mecanismo de refrendación para los acuerdos que eventualmente logre el gobierno colombiano con las FARC. A juzgar por estos resultados que acabamos de presentar, ¿cómo cree usted que será votado ese plebiscito? ¿Qué futuro le espera a ese plebiscito en las urnas a partir de estas contradictorias, digamos, opiniones de los ciudadanos? Porque por un lado hay un sector que se declara optimista de la paz, pero por el otro lado no aceptan que integrantes de las FARC vayan a participar en política y que mucho menos no vayan a pagar cárcel. Pues Jefferson, es una muy buena pregunta. Es difícil predecir en este momento cómo van a votar las personas, pero con la información que nos trae la encuesta de Ipsos
lo que uno puede ver en todo caso son dos cosas. Una, que si se aplicara tal cual, primero pasaría el umbral, tanto el umbral excepcional que está discutiendo la Corte Constitucional y que podría mantener o tumbar, como el umbral general de los plebiscitos, que es que participe más de la mitad del censo electoral, porque si uno suma los que votan por el sí más los que votan por el no, da más o menos un 60%, entonces pasaría y ganaría el sí, en principio, ¿no? Como de nuevo, como se ve hasta ahora. Sin embargo, pues por un lado no es seguro que la Corte mantenga el 13 y ese 50 del 60 no está tan lejos, entonces estaría un poco apretado, pero segundo, cuando se hace un cruce que hace Ipsos, que es muy interesante, entre las personas que dicen que se van a abstener y las personas que dicen que votan por el no, buena parte de quienes se abstienen tienen un perfil muy parecido a los que votan por el no. Son personas que en general tienen una imagen desfavorable del presidente Santos, una imagen favorable del expresidente Uribe, que no aprueban la manera en la que el presidente Santos ha adelantado sus funciones con el tema de la paz. Entonces le deja a uno la impresión de que hay personas que están en contra del plebiscito, que le respondieron por lo menos en la encuesta diciendo que van a votar que no, y otros que se van a abstener. En este momento, o hasta este momento, el expresidente Uribe y en general el Centro Democrático no han tomado una decisión estratégica de si lo que van a hacer es abstenerse o votar por el no. Y han tenido una serie de pequeñas iniciativas en los dos sentidos. Quizás en el momento en que el presidente Uribe tome una decisión y diga no, es por este lado, ya sea por la abstención o por el no, por los motivos que sean, se unifiquen estos grupos y cambien la perspectiva. Y eso por no hablar de la emoción positiva o negativa que traerán lo que falta en La Habana, más las campañas que hagan las dos partes. Entonces es difícil de predecir, pero no parece que sea muy fácil en todo caso, y a pesar de estas cifras, que gane de manera holgada el sí. José Manuel, me gustaría escuchar su opinión. Sí, yo también veo muy frágil esa mayoría en favor del sí. Efectivamente, podría pasar el umbral si se mantiene en el 13%, como lo señala Juan Esteban, pero en este medio, digamos, de opinión pública tan espasmódica y tan volátil, frente a todo este tipo de eventos que puede cambiar en un segundo la opinión de las mayorías, me parece que sigue siendo muy frágil ese porcentaje que se presenta como de gente que va a votar efectivamente en el plebiscito y de gente que va a votar por el sí en ese mismo escenario del plebiscito por la paz. En ese sentido, yo creo que hay dos factores que pueden ser decisivos. Uno ya lo mencionaba Juan Esteban, el tema de cómo se manejen las campañas tanto por el sí como por el no, o incluso el llamado que algunos hagan a la abstención, la efectividad en el mensaje, la publicidad que se haga alrededor de ese tema, que el presidente dé papaya o más bien se mantenga firme en los mensajes y en lo que le diga el teleprompter. Eso también va a depender muchísimo de cómo reacciona la gente frente a la posibilidad de decirle sí a la paz. Pero por otro lado, el segundo factor que me parece más importante es el tema de los mensajes que vengan de La Habana desde el lado de las FARC. Si las FARC insisten en ese tono desafiante que han mantenido a lo largo de todo el proceso, pues seguramente van a disuadir a algunos votantes para que voten por el sí. Pero si por el contrario cambia su tono, empiezan, por ejemplo, por pedir perdón a las víctimas o empiezan a hablar de manera más constructiva del escenario del posconflicto, probablemente algunas personas empiecen entonces a creerles y digan, bueno, finalmente ir a votar por el sí no es tan malo, a pesar de que esta sea una paz imperfecta. Todos estos factores van a hacer entonces que o se consolide la mayoría a favor del sí o definitivamente empiece a tomar ventaja la idea del no o de la abstención. Eso también dependerá de lo que quiera hacer el Partido Centro Democrático, el partido de oposición en Colombia. José Manuel, pues los resultados que entrega esta encuesta dicen que el 36% de las personas votarían que sí por ese referendo, el 25% votarían que no. Al mismo tiempo, en ese mismo sondeo que tengo acá en mis manos, el 56% de las personas cree que el acuerdo es positivo para el país y el 44% no lo cree así o no sabe si lo será. En este contexto, José Manuel, ¿cómo entender esa contradicción que le planteaba Esteban? Por un lado, la gente sí considera que el acuerdo va a ser positivo para el país, con un 56%, pero luego uno va a otro ítem donde se le pregunta a los colombianos si están de acuerdo con que integrantes de las FARC eventualmente participen en política tras su desmovilización, y se les pregunta también si están de acuerdo con que no paguen cárcel, y efectivamente la gente no está de acuerdo con que participen en política y tampoco están de acuerdo con que no vayan a cárcel. ¿Cómo entender esa contradicción, José Manuel?
Sí, a mí no me parece tanto una contradicción, Jefferson, en el sentido de que, por un lado, el acuerdo del fin del conflicto incluso fue valorado como positivo por gente que se ha catalogado como escéptica o como crítica. Pero cuando vamos a las líneas rojas, que son esa de la participación en política y el no pago de cárcel física, digamos, como resultado de unas sanciones que imponga el Tribunal Especial de Paz, allí se mantiene la tendencia de los colombianos a negarse a esa posibilidad. Sin embargo, me parece que en el paquete entero de la paz, pues habrá que ver cómo los colombianos hacen un balance entre los costos y los beneficios que trae esa paz imperfecta para decidir al final si votan con todo y sapos incluidos el sí a la paz, a esa paz, o si por el contrario se mantienen en esas líneas rojas, valorando el paso del desarme y del acuerdo en materia del fin del conflicto, pero siendo absolutamente críticos en lo que tiene que ver con esa posibilidad de la cárcel o de no ir a la cárcel por parte de los guerrilleros y de la participación en política, que cada vez se ve más evidente, no solamente porque se ganen un espacio en unas circunscripciones especiales, sino porque también se hable de las curules directas. Creo que cuando se defina exactamente el número de curules directas que pudieran tener los guerrilleros de las FARC, allí va a haber una reacción de los colombianos que será interesante ver para ver si se ponen cada día más reacios a esa posibilidad o si por el contrario van cediendo respecto de esa idea de que de manera directa vayan algunos miembros de las FARC, al menos al Senado de la República. Juan Esteban, una lectura que también uno puede hacer de ese sondeo es que de alguna manera los colombianos, al mismo tiempo que quieren firmar un acuerdo de paz, de alguna manera están exigiendo esas líneas rojas que planteaba José Manuel. Uno no podría pensar que dentro de esa lectura se abre la posibilidad de que una gran cantidad de colombianos le digan al gobierno a través de este plebiscito que sí quieren la paz, pero que debe renegociarse quizás ese pacto, porque tal como está planteado no es apoyado por la mayoría. Pues, Jefferson, sí es muy posible que muchas personas opinen eso, inclusive una mayoría. Lo que pasa es que como el plebiscito obliga a votar sí o no, no es fácil entender cuál es el matiz exacto de quién vota sí o de quién vota no. Quién va a decir sí, pero termina votando sí, o quién dice, aunque me gusta, como dice José Manuel, este acuerdo, el fin del conflicto y el desarme, el resto no, igual voto no. No es muy fácil de evaluar. Precisamente por eso creo yo es que decíamos antes que lo que se viene es una polarización entre el sí y el no, y esos matices, como decía muy bien José Manuel, esos puntos como intermedios que rescatan cosas de los dos lados, pues se van a ir perdiendo por lo menos de aquí al plebiscito, porque va a ser tan sencillo como que uno dice a la última instancia sí o no. Entonces, pues eso por un lado. Y por otro lado, desde el lado del gobierno, veo que están muy reacios a reabrir puntos. Por el lado de las FARC tampoco han dicho que lo harían, a pesar de que Garzón Antonio Lozada tuvo una intervención muy interesante hace unos días diciendo que si gana el no, ellos igual están dispuestos a abandonar las armas. Entonces ahí abrió un camino que por el que por ahora nadie se ha metido, que eventualmente si en estas semanas o en estos meses hay un avance en ese camino podría cambiar las cosas, pero yo creo que por ahora es muy difícil que eso ocurra. Vamos a hacer una primera pausa comerciales. Cuando regresemos le haré esa misma pregunta a Javier Restrepo, director de la unidad de estudios de opinión de la firma Ipsos Napoleón Franco. Una pausa y ya regresamos a la segunda parte del programa de la noche, analizando una importante encuesta que entrega unos datos reveladores que de alguna manera permiten hacer una radiografía de la forma como piensa en este momento Colombia. La encuesta Colombia Opina 2016. Ya regresamos con La Noche.